Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva webinar. En este caso es una webinar sobre casos clínicos en diabetes y tengo el placer de haber colaborado en este proyecto de 3 webinars con el doctor Javier Ampudia, endocrinólogo del Hospital Clínico. Doy paso a Javier para que haga la mínima presentación y vamos directamente a lo que pretendemos en esta web de la Sociedad Valenciana de Nefrología. Casos clínicos prácticos, rápidos, con intervención directo en el chat cuando queráis y seguro que vamos a aprender todos. Cuando quieras, Javier. Muy bien, si quieres compartir la presentación, por favor, José Luis. Buenas tardes a todos y gracias, José Luis, por la introducción. Espero que con este webinar disfrutemos todos. Como sabéis, este es el tercer webinar de una serie que empezó con José Luis y que después continúe yo. Y bueno, pues esto para cerrar un poco este bloque, pues como veis vamos a centrarnos en casos prácticos que son totalmente casos extraídos de la práctica, o sea, no son casos inventados. Siguiente diapositiva. Bien, aquí están nuestros conflictos de intereses. Como veis, tanto José Luis como yo hemos trabajado con diferentes sponsors. Y bueno, pues simplemente para centrar el tema y como introducción, bueno, sabéis que las últimas guías o algoritmo de tratamiento de la hiperglucemia de la American Diabetes Association y de la European Association for the Study of Diabetes, la EASD, coinciden en que el tratamiento de los pacientes debe ser personalizado. Y eso es lo que vamos a hacer, o sea, personalizar diferentes alternativas de tratamiento dependiendo de los casos. Tanto desde el punto de vista, veréis casos quizá con un perfil más endocrinológico y alternativamente también casos con un perfil más nefrológico. Siguiente, José Luis. Bien, 2 diapositivas simplemente para recordar. O sea, ¿qué es lo que debéis, qué es lo que debe cualquier médico que tenga un paciente con diabetes delante, qué es lo que tiene que hacer de cara a diseñar un tratamiento para el paciente? En primer lugar, como siempre, hay que, digamos, tener en cuenta las comorbilidades, tanto las comorbilidades cardiovasculares como la presencia o no de insuficiencia cardíaca, factores de riesgo, por supuesto, la función renal, importantísimo, y como veréis en la siguiente diapositiva, también el riesgo de hipoglucemia. En segundo lugar, tenemos que establecer, pasa a la anterior, por favor, tenemos que establecer un objetivo de hemoglobina glicosilada que dependerá obviamente de cada paciente y finalmente, digamos, un plan terapéutico, que como veréis, hay muchos planes terapéuticos distintos y tenemos que adaptarlo al paciente. Siguiente. Como decía, uno de los aspectos clave es el riesgo de hipoglucemia. Entonces, hay determinados factores y en el contexto en el que estamos hoy aquí, porque al final casi todos vosotros los que nos escucháis sois médicos de atención primaria y por lo tanto tenéis pacientes de todo tipo, pero fundamentalmente pacientes con, de avanzada edad, que son con una cierta fragilidad, pacientes que tienen también una función renal alterada y que obviamente pueden tener incluso deterioro cognitivo y que obviamente todo esto va a influir en la selección del tratamiento más adecuado. Y sin nada más, vamos a empezar con el primer caso. Entonces, veréis que voy a hacer una muy breve descripción del caso y os voy a plantear una pregunta que intentaremos contestar entre todos de una forma rápida. Entonces, empezamos con el caso. Como veis, Antonia, además se llama Antonia. Antonia es una paciente con diabetes tipo 2, tiene 71 años, tiene una diabetes conocida, al menos que sepamos, desde 12 años antes. Como veis, tenía historia de candidiasis vaginal recurrente, había utilizado inhibidores de SGLT2, esto es una rata en la diapositiva. Llevaba tratamiento para la dislipemia y para la hipertensión y además tenía cataratas incipientes bilaterales. Siguiente. La medicación actual de Antonia es la siguiente. Lleva, como veis, una combinación a dosis fijas, sitaglitina, metformina, lleva enalapril y lleva además una combinación a dosis fijas de simvastatina y ezetimibe para la dislipidemia. Siguiente. ¿Qué características son notables, sobre todo, digamos, antropométricas y desde el punto de vista analítico? Pues bueno, fijaros que Antonia tiene un sobrepeso grado 1, la tensión arterial está bien controlada en este momento, la hemoglobina glicosilada quizá no es la mejor, 8.2, con una glucemia basal en ayunas de 206, un filtrado de 74, fijaros que el filtrado va a aparecer repetidamente porque es muy importante considerarlo en las diapositivas, y como la paciente lleva sitaglitina y metformina siguiendo las normas de la consejería, no se hace controles de glucemia capilar, por lo tanto no tenemos datos. Entonces, ¿cuáles serían, aquí tenéis a la derecha las características, cuáles serían, digamos,
lo que haríais vosotros en este caso con Antonia. No cambiaríamos el tratamiento, añadiríamos una sulfonilurea, una repaglinida al tratamiento que llevaba, añadiríamos pioglitazona o añadiríamos insulina basal con o sin sitagliptina y metformina. A ver qué contestáis, por favor. Javier, ahora comentas los resultados en directo porque en YouTube no ven la imagen, se verá luego cuando esté grabado. Ok. Bueno, José Luis, es un caso de la práctica clínica habitual. Bueno, el 90% de vosotros habéis contestado añadir insulina basal. Vamos a cerrar y vamos a ver qué hubiera respondido yo. Activa la diapositiva, por favor. Efectivamente. Adición de insulina basal. Y vamos a ver el caso de Antonia, cómo ha ido. Tiene mucho sentido y os voy a decir por qué. O sea, en primer lugar, porque Antonia es una persona que tiene un ligero sobrepeso y, como habéis visto, tiene un deterioro del control glucémico que se basa en una glucemia basal muy elevada. Entonces, esto ya nos indica que tenemos que hacer algo más. Por otro lado, ya lleva un secretagogo porque lleva sitagliptina, poco le va a aportar añadir una sulfonilurea. Entonces, como veis, le hemos dado una dieta normocalórica, el peso actual está correcto, le vamos a sugerir que mantenga su actividad física y, como veis, hemos elegido Clargina U300, hemos calculado 0,2 por kilo de peso y le hemos enseñado a Antonia a titular en base a la glucemia en ayunas entre 80 y 120, indicándole que si está más de 120, pues que se aumente 2 unidades semanales y si está a menos de 80, que reduzca 2 unidades semanales. Siguiente. Bien, la próxima visita la tiene en septiembre, pero este ha sido un poco, como habéis visto, el planteamiento de Antonia. No sé, José Luis, si quieres comentar algo. Bueno, me parece perfecto. Los niveles de glicada, la paciente con 8 y pico de glicada, con las características que tiene, pues ya te planteas insulina. No es una paciente especialmente obesa, tiene un poquito de sobrepeso, entonces quizá el tratamiento con lo que has dicho. Y quizás sí que haría un comentario. Has comentado que tenía infecciones genitales recurrentes. ¿Qué consideras infecciones genitales recurrentes como para no plantear dar un ISGLT2? Porque hay pautas que de dosis única o incluso en pacientes que tienen repetitivas porque notan mejoría en muchos aspectos, prefieren tomar cierta profilaxis. ¿Tú cuándo decides no dar un ISGLT2 por infecciones candidiásicas genitales? Bueno, realmente esta en concreto, Antonia es una paciente en la que ya se había probado inhibidores de SGLT2 en varias ocasiones, siempre con la introducción, pues a la semana, a las 2 semanas, enseguida candidiasis vaginal. Y el problema es que muchas veces las cándidas ya no es Candida albicans, sino es Candida globata, que es resistente a la mayoría de los antifúngicos. Y en los pacientes diabéticos esto puede llegarse a un problema importante porque produce una desazón que incluso pues hace que los pacientes no estén a gusto y que prefieran lógicamente cambiar, ¿no? Entonces, obviamente en este caso añadir un inhibidor de SGLT2 no era una opción por la historia de la paciente. Perfecto. Marco, ¿alguna pregunta más de la audiencia? Si no, pues pasamos al siguiente caso. De momento no, ¿eh? Muy bien, perfecto. Pasamos al siguiente caso. Bueno, el caso, esta se llama Antonia. Curiosamente tiene también 71 años, diabetes tipo 2 de más de 12 años de evolución y la paciente tiene hipertensión de control óptimo, una retinopatía diabética, no había fumado, tiene también sobrepeso y un MC 28.9 y tiene 13,75 de presión arterial y llama la atención que tiene una glicada de 7.1 y con un filtrado glomerular de 64, una albuminuria de más de 150, 125 o 175. En resumen, se trata de una paciente de 71 años con retinopatía diabética, sobrepeso, control óptimo de la presión arterial o bastante óptimo, una glicada de 7.1 y que nos llama la atención que presenta albuminuria, es decir, nefropatía o incipiente, ¿no? Entre 30 y 300 tiene una nefropatía incipiente y que lleva metformina y sitagliptina. Por el resto no hay nada relevante. Lanzamos la pregunta, ¿remitiríais esta paciente a nefrología, es decir, con un filtrado de 60 y pico, 64 y una albuminuria de 175? Vemos, a ver lo que hay. Yo he votado también, ¿eh? Sí, perfecto. Bueno, vemos más o menos que algunos, un 29% remitiría a nefrología, un 64% no y un 7% no lo tiene claro. Es decir, casi un 30% sí remitiría a la paciente a nefrología.
Pues antes de remitir a nefrología, obviamente todos conocemos que los criterios de remisión a nefrología se basan en una albuminuria más de 300, no de 100. Entonces, en primer lugar, cuando aparece una albuminuria, debemos considerar que existe la variabilidad de la albuminuria. Esto es un caso reciente, ahí la fecha de, bueno, febrero del 21, en el que una paciente muy estable, diabética, sin albuminuria, de pronto tiene una albuminuria. Entonces hay que considerar cómo es que esta paciente estaba bien metabólicamente y aparece en 200 y pico de albuminuria. Pues bueno, hay que considerar la variabilidad de la albuminuria. Esto es otro caso en el que también una paciente diabética presentaba niveles adecuados de albuminuria, empieza a presentar un poquito de albuminuria y de pronto se incrementa a 250 y baja de nuevo y luego se normaliza. Bueno, hay que recordar que la albuminuria tiene una gran variabilidad entre el 20 y el 50% en intermuestra y que siempre hay que descartar pues, ejercicio físico intenso, fiebre, infección, insuficiencia cardíaca, una descompensación hiperglucémica o una hematuria, piuria o una infección urinaria, por ejemplo, u orina muy concentrada puede darnos un falso positivo incluso en nefrometría o colorimetría, que es la técnica de gold standard. Es decir, cuando el paciente por primera vez presenta una albuminuria, pues no hay que corriendo remitirlo a ningún sitio, sino vamos a ver cuál es la situación, si el paciente ha tenido fiebre, infección de orina, y hay que repetir la albuminuria. Para considerar un paciente de albuminuria más de 30, las guías nos dicen que hay que hacer 2 muestras positivas de 3. Y eso es lo que hay que hacer en primer lugar. Bueno, en segundo lugar, también hay que considerar que la albuminuria debe realizarse en todos los pacientes con diabetes al menos una vez al año y si tiene proteinuria 2 veces al año, según dicen las guías ADA del 21. Y que nos sirve para manejar o para monitorizar la evolución del tratamiento. Esta es una paciente que tenía una albuminuria de 350 y dice, bueno, pues el médico de atención primaria dice es que estaba hipertensa con un mal control metabólico, obesa, y hace los tratamientos adecuados y la paciente mejoró claramente el nivel de albuminuria y pasó a un rango que es el rango de manejo de atención primaria, es decir, un rango de menos de 250-300, ¿no? Y que ahí, pues controlando todos estos factores de riesgo que conocemos, es cuando se actúa. Entonces, ¿cómo reduciríamos la albuminuria de esta paciente? Pues vamos a ver los factores de riesgo. Esta paciente tiene pues, un control glucémico de 7,1 que podemos considerarlo casi óptimo, una presión arterial óptima, tiene la albuminuria que ya no es óptimo, tiene cierto sobrepeso que eso favorece la hiperfiltración, la paciente no fumaba, una LDL óptima y no tomaba nefrotóxicos. O sea que tenemos una paciente que hubiéramos considerado que está fantásticamente bien, con 7,1 de glicada, pero tiene albuminuria y sobrepeso. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta paciente? Pues en estas situaciones, mi primera pregunta es, ¿optimizamos el control glucémico con 7,1 o no? Pues quizá inicialmente no, pero esta paciente tiene albuminuria, tiene una nefropatía incipiente y esto puede progresar. Sí que es verdad que habría que reducir la albuminuria de alguna manera y perder peso, pero la paciente tiene una glicada bastante buena, 7,1, y está normotensa, 130, 70, ¿no? Pues, ¿esto cómo se hace? Pues esto se hace con un SGLT2. Optimizando ese poco de control glucémico, reduciendo la albuminuria y ayudando a perder ese poquito de peso. Así pues, pregunta a la audiencia, ¿modificaría el tratamiento hipoglucemiante que lleva metformina sitagliptina? Bueno, obviamente, después de los comentarios que hemos hecho, parece que queda claro, pero bueno, si hacemos caso a las prescripciones de hipoglucemiantes, vemos que todavía la gente está utilizando mucho fármaco que no baja la albuminuria. Más del 90% de vosotros habéis respondido que sí que modificaría este tratamiento hipoglucemiante. Y el segunda o siguiente pregunta, en caso de modificarlo, ¿qué haría? En primer lugar, cambiar metformina sitagliptina por metformina SGLT2 o cambiar metformina sitagliptina por metformina GLP-1 u otra pauta. Vamos a responder y a ver lo que decimos. Bueno, obviamente, mayoritariamente veremos que este paciente con una albuminuria, más del 90% habéis votado que se cambiaría metformina sitagliptina por metformina y SGLT2. Estamos absolutamente de acuerdo. Solo el 8% pondría un GLP-1. Bueno, perfecto. Muy bien. ¿Qué ocurre? Al cambiar, como habéis respondido el 90%, metformina sitagliptina por metformina SGLT2, ¿qué efectos vamos a tener, entre otros? Va a bajar la albuminuria,
va a bajar el peso un poquito y va a reducirse la hiperfiltración, que es otro de los mecanismos de progresión en la enfermedad renal. Y también bajar un poquito la presión arterial, 2-3 milímetros de mercurio. Bueno, la paciente tiene 130 de sistólica, si se queda con 128, es una paciente relativamente joven, 72 años, no va a pasar nada ni se va a hipotensar. Y va a decir lo que dicen las guías, en pacientes con albuminuria menos de 130-80. Ya lograríamos meter a esta paciente en guías y mejorar su riesgo renal. Esto lo ha demostrado el estudio de Clare en una reciente presentación del doctor Itamar Rath y la doctora Ofri Mosenthal, en los que se veía que la dapagliflozina, el de Clare, tiene aumenta la probabilidad de pasar de micro a normo, es decir, y de macro a micro o de macro a normo micro, es decir, de bajar una escala en el grado de albuminuria. Y eso es muy importante porque cuando se habla de albuminuria se habla de lesiones renales establecidas y estas lesiones renales mejoran cuando hacemos alguna actitud como en este caso dapagliflozina. Es decir, que tiramos la marcha del tiempo hacia atrás y logramos reversión de lesiones que ya están establecidas y normalizamos. Eso es muy importante. Tal es así que también en otro estudio de este grupo del estudio de Clare, del doctor Rath y la doctora Mosenthal, han mostrado que los beneficios no solamente son en pacientes con proteinuria importante o albuminuria, sino con albuminuria en rango muy bajo, que se llama normal alto, entre 15 y 30, ya existe beneficio tanto en el endpoint cardiorrenal como en el endpoint específico renal. Es decir, en esta paciente vamos a lograr mejorar no solo su aspecto renal, sino mejorar su riesgo cardiovascular. Así pues, como resumen del caso, es decir, tenemos estos pacientes que no son motivo de remitir a nefrología porque tienen albuminuria entre 30 y 300. ¿Qué hacemos con estos pacientes en nuestra consulta de atención primaria de endocrinología o de cardiología o medicina interna? Pues control de los factores de riesgo vascular y progresión renal, hipertensión, dislipemia, tabaquismo, dieta hiposódica, evitar iatrogenia, obviamente, ajustar fármacos a función renal cuando haya insuficiencia renal y optimizar la presión arterial. Individualizar depende de la edad del paciente, 130-80 si hay albuminuria proteinuria. Si estamos hablando de un octogenario, quizá no haya que llegar a esos niveles según lo que tolera el paciente. Cuanto más bajo, mejor que tolere. Maximizar el bloqueo del sistema renina-angiotensina. Es decir, no me sirve dar 5 miligramos de enalapril. Hay que dar 10 miligramos de ramipril o 5 o 10 o 300 de irbesartán o ramipril 20 o 40 mejor. Y eso se maximiza con dosis máxima y con diuréticos y con dieta hiposódica, porque es la forma de optimizar el bloqueo del sistema renina-angiotensina, reduciendo el peso además porque reduce la hiperfiltración y control de forma óptima de la diabetes utilizando fármacos que hayan demostrado beneficio cardiovascular renal. Estos fármacos son los ISGLT2 y agonistas del receptor de GLP-1. En este caso, los ISGLT2 son los que han demostrado. Y quizá un comentario solfinerenona, que es un ensayo clínico recientemente que ha aparecido, en el que un antagonista del receptor mineralocorticoide que no tiene efectos hormonales ha logrado en este tipo de pacientes mejorar los resultados renales, incluso en pacientes con albuminuria, incluso estando, como esta paciente, bien de hemoglobina glicada y de presión arterial. Yo creo que aquí he acabado. Bueno, esto lo dicen las guías. Las guías nos han comentado, perdón, aquí. Las guías nos dicen que de entrada en paciente con enfermedad renal diabética, nefropatía diabética, hay que iniciar metformina y SGLT2 de entrada, asociados, cuando tiene filtrada por debajo de 60 o albuminuria por encima de 30 y en caso de no control metabólico, cualquiera de los fármacos que están en la parte inferior, pero se prefiere el agonista receptor de GLP-1. Aquí hay una pregunta que, si no, perdona, nos hablan de la... Javier, ¿tú qué opinas del aporte o tratamiento nutricional en estos pacientes? Tenemos muchas dudas en la restricción de proteínas. Realmente la restricción proteica ha sido efectiva en pacientes con insuficiencia renal más avanzada, porque si restringimos demasiado llevamos a la malnutrición en muchos casos y si acaso quizá filtrados por debajo de 30 con pacientes con proteinuria con alto grado de progresión, sí que es recomendable restricción de 0,8 gramos kilo día de proteína, es decir, 80 miligramos al día, máximo 60, ideal, pero no hay evidencia en otras situaciones. Javier, ¿tú qué opinas de ello?
Bueno, en principio yo creo que la paciente que has presentado en principio, pues bueno, se le debe de dar una serie de recomendaciones generales en cuanto a la dieta, que no deja de ser una dieta mediterránea. La paciente tiene un discreto sobrepeso, en principio por la edad podría estar perfectamente dependiendo de su actividad física, con 1.600, 1.800 kilocalorías al día, pero en principio yo creo que un médico de atención primaria pues debe de tener los conocimientos y los recursos, y si no, nosotros le podemos ayudar enviándole dieta, pero vamos, no debería de necesitar ser referida, por ejemplo, al servicio de endocrinología para ninguna recomendación especial, sino que evidentemente una recomendación general y teniendo en cuenta un poco lo que tú has dicho, que evidentemente en casos de proteinuria macroscópica muy importante se puede considerar, aunque como sabes las evidencias no son unas evidencias muy fuertes, pero se puede considerar la reducción proteica. Fuera de ahí, pues no, evidentemente no se debe de considerar y quizá menos llevando un inhibidor de SGLT2 que en principio también podría, en algunos trabajos también se ha sugerido que pueden inducir sarcopenia, entonces evidentemente no hay que reducir en exceso las proteínas. Muy bien. Javier, caso Luis, número 2. perdona, hay también una Sí, pregunta de un asistente a propósito del filtrado glomerular estimado sí, disculpa. sobre la dapaglifosina. ¿Cuándo hay Vale. que ajustarlo, retirarlo? En efecto, bueno, el tema de el doctor Vicente Benedito lo que nos pregunta es hasta qué filtrado glomerular. En efecto, las fichas técnicas, lo voy a comentar en una diapositiva posterior, se están actualizando y la paralización está en un fast track, en un procedimiento rápido y probablemente en muy breve, imagino que las compañías nos van a dar, tanto de EMPA como de DAPA, nos darán los cambios, porque las evidencias son tan importantes que limitar estos fármacos SGLT2 a filtrados por encima de 60 no es bueno, ni siquiera ético. Canagliflozina, en base al estudio Credence, se permite con filtrados más reducidos hasta incluso mantener hasta 30 siempre que haya proteinuria, porque es lo que incluye el estudio Credence, pacientes con proteinuria. Y en ese caso sí que está incluido hasta 30. Pero realmente es una lástima que todavía no estén actualizadas las fichas técnicas, pero bueno, pues intentaremos que se actualicen lo antes posible para que nuestros pacientes puedan beneficiarse. También otro espectador nos recomienda usar IECA guardados en nefropatía diabética en estadios tempranos. Sí, siempre. Es curioso porque una novedad de las guías ADA y guías de hipertensión de las que digo este año es que nunca se había dicho de forma tajante que cuando un paciente diabético iniciara la hipertensión se eligiera un bloqueador del sistema renina-angiotensina. Se había dicho que hay que tratar la hipertensión con cualquier fármaco porque no había demostrado diferencias en grupos respecto a otros. En este momento, el paciente diabético, si tiene cifras de hipertensión y criterios de hipertensión según a más de 140-90 después de iniciar las medidas higiénico-dietéticas, ha de iniciar tratamiento antihipertensivo. Y el primer fármaco, sin duda, es un bloqueador del sistema renina-angiotensina. Nunca asociar IECA y ARA2, nunca, pero un fármaco pues, titulando según dosis dependiendo del nivel de presión arterial inicial. Y cuando el paciente tiene cifras de presión arterial sistólica por encima de 160, iniciar con 2 fármacos de entrada, que puede ser el segundo, un antagonista del calcio o un diurético. Perfecto. Vale, pues si quieres, José Luis, pasamos caso 2, Javier. Al caso 2. Bueno, como veréis, mis casos son muy sencillitos y bueno, pues este es María Soledad, que es una mujer de 77 años. Insisto, son todo casos reales, interconsultas vuestras que vienen a endocrinología. Es una paciente, como veis, un poco distinta. Tiene una diabetes de 11 años de evolución conocido. Tuvo un infarto de miocardio inferior en el año 2010, o sea, hace unos 11 años. Lleva, como veis, un stent vasoactivo y luego está clasificada dentro de la clasificación de la NIA como NIA 1 de insuficiencia cardíaca. Bien, recientemente refería una pérdida de peso de unos 6 kilos de peso, pero no refería clínica de poliuria ni polidipsia. Tratamiento que lleva la paciente. Lleva linagliptina y empagliflozina. También lleva, como veis, para la hipertensión, toma varios fármacos y también por su problema cardíaco, obviamente, telmisartán, amlodipino, nebivolol, un beta bloqueante y bravidina. Y además, como veis, lleva también un potente tratamiento, digamos, de prevención cardiovascular, rosuvastatina, cetimib, aspirina y protector, omeprazol. Bien, ¿qué datos tenemos de su aspecto clínico de la paciente? Como veis, tiene un índice de masa corporal de 30
o sea, tiene una obesidad por los pelos, pero una obesidad grado 1, con un perímetro abdominal de 97 centímetros, que a todas luces es excesivo. La tensión arterial, como veis, bueno, pues está controlada, pero por el problema cardiológico que tiene quizá debería estar un poquito más bajo, pero lo que está fatal, como veis, es la hemoglobina glicosilada. Tiene una hemoglobina de 9.1 a pesar de llevar 2 fármacos orales. Tiene una glucemia en ayunas de 241. El filtrado está en 43, o sea que, como veis, está en un estadio 3B. Y bueno, por lo que sabemos de los controles capilares que la paciente se hace, es que los controles en ayunas están entre 200 y 250. Bien, y aquí tenéis un poco las opciones a contestar. Las leemos. Tenemos adición de repaglinida a los 2 fármacos susodichos, adición de pioglitazona, le ponemos un GLP-1 con empagliflozina, obviamente en ese caso suspenderíamos linagliptina, o bien añadiríamos insulina basal a un tratamiento con linagliptina y empagliflozina. A ver qué os parece que sería la mejor opción en este caso. Bien, como veis, bueno, hay de todo. Una tercera parte de vosotros ha decidido utilizar un agonista de GLP-1, que me parece una opción interesante, pero ya sabéis que tenemos la limitación del filtrado, o sea que no todos se pueden utilizar, pero bueno, los más importantes se podrían utilizar, o sea que no habría ningún problema. Es decir, podríamos dar semaglutide, dulaglutide y también liraglutide, podríamos utilizarlo en este caso sin problemas, o bien, por ejemplo, utilizar insulina basal por lo de la paciente. Bueno, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. A ver. Bien, como veis, he optado por añadir insulina basal, porque muchas veces, evidentemente, los pacientes que tienen un aclaramiento disminuido, el problema que tienen como Soledad es que los efectos gastrointestinales de los agonistas de GLP-1 son mucho más importantes. En este caso, hemos optado sobre todo por la pérdida de peso. La paciente, aunque no refería poliuria ni polidipsia, que a lo mejor no es algo muy marcado en la gente de edad cuando tienen hiperglucemia, pero sí que es verdad que la paciente ha perdido peso sin motivo aparente, o sea que está en un estado de un cierto catabolismo, y quizá eso es lo que en este caso me motivó elegir insulina basal, como 2/3 partes de vosotros habéis elegido. Como siempre, el cálculo se hace en función del peso, 0,2 por kilo de peso, 22 unidades. A titular, como habéis visto, esta paciente tiene un infarto previo. Quizá el objetivo de titulación en ayunas debe de ser menos estricto, por eso he puesto entre 100 y 140. De nuevo, como en el otro caso, a la paciente se le instruye para aumentar o disminuir en función de los objetivos de forma semanal. Siguiente. Bien, la paciente tiene que venir ahora en el mes de junio y ya os diré cómo va. Pero vamos, en principio esta es la estrategia que yo elegí y que me parece más correcta en este caso. No sé si quieres comentar algo, José Luis. Sí, Javier, simplemente, a ver, claramente 9,1 de glicada. Tú ya comentaste en el primer webinar que glicadas por encima de 9, claramente no había duda de iniciar insulina. Y hay 2 aspectos interesantes. Mira, este paciente tiene un infarto con una cardiopatía isquémica, con lo que, bueno, el estudio en PARREC dice que en pacientes con prevención secundaria esta paciente no se debe quitar la empagliflozina aunque esté con 43 de filtrado. Yo creo que es importante mantenerla porque no solamente se plantea un efecto hipoglucemiante que con 43 de filtrado, un IS-GLT2, en este caso de empagliflozina, es un efecto modesto. Pero, vamos, se le ha puesto insulina y yo creo que el beneficio de esta paciente con el IS-GLT2 es importante. De hecho, en pacientes con, el estudio en PARREG era un número importante aquellos pacientes que tomaban insulina, casi el 40%. ¿Vale? Pregunta, bueno, aquí no hay ninguna. Sí, añadir un agonista de GLP-1. Evidentemente no procedes, vamos, no puedes combinar un agonista de GLP-1 con linagliptina, tendrías que suspender linagliptina. Era una de las opciones. Como os he dicho, el hecho de que primero la hemoglobina glicosilada está en 9 y, como muy bien decía José Luis, puedes esperar una reducción de un punto algo más con GLP-1, pero
pero en este caso, por ejemplo, esta paciente, como he dicho, ha perdido peso previamente. Yo creo que la insulina me parece que es la mejor opción. Un agonista de GLP-1 podría ser una opción porque tiene un IMC por encima de 30, pero creo que no sería la mejor opción para esta paciente. Bueno, vale, un comentario que nos hace los técnicos, que por favor que respondan relativamente rápido para no lentecer la presentación, porque queremos ser muy dinámicos y ahí hay muchos casos. Entonces, cuando se haga una pregunta, que intentemos responder lo antes posible. Las hemos puesto relativamente sencillas, ¿no? Bueno, pues gracias, Javier. Volvemos al primero. Hay otro comentario porque la misma persona pregunta si Perdón. pondría más insulina de entrada. Así es que Bien, están. a ver, todo depende de lo confortable que cada uno se sienta y sobre todo pensar que al paciente no lo tenemos ingresado, lo enviamos a casa, no ha llevado nunca insulina y lo que nunca nos podemos permitir es que el paciente tenga, en el momento que inicia una terapia insulínica, hipoglucemias, porque en ese caso va a desconfiar y no va a querer administrarse. Entonces es mejor ir de menos a más y de esa manera, pues en este caso, por ejemplo, empezar con 22 unidades, sabemos que es una dosis relativamente baja, la paciente va a necesitar más, pero también pensar que tiene un aclaramiento disminuido y es mejor de ir de menos a más porque con el aclaramiento disminuido también tiene más riesgo de hipoglucemia. O sea que siempre prudencia y 0,2, si la función renal es normal y el control está, digamos, la hemoglobina es muy alta, puede considerar uno 0,3, pero también depende de la seguridad de que tengáis vosotros a la hora de iniciar el tratamiento con insulina. Yo, en general, os sugeriría 0,2 por kilo. Muy bien. Gracias, Javier. Pasamos al caso de nefro. Este caso es Juana, una mujer de 76 años, diabetes tipo 2, también de larga evolución, 15 años de evolución, una hipertensión que no ha estado muy bien, pero ahora sí, por fin tenemos un control óptimo. Tuvo un accidente isquémico transitorio, pues son las facturas de tener una hipertensión no controlada no diabética, dislipemia, un IMC de 29 y ahora está con una presión óptima, 125/75. Entonces la paciente lleva, porque su médico con buen criterio le pone un ISGLT2, le pone metformina empagliflozina, porque llevaba solo metformina, aparte del tratamiento de hipertensión y dislipemia, etcétera, y la IT. Y entonces el médico de cabecera se da cuenta que tras iniciar el ISGLT2, en este caso empagliflozina, hay una bajada del filtrado de 62 a 47, que es aproximadamente casi el 20% del filtrado. Bueno, tiene una albuminuria de 88. Entonces nos vamos a preguntar, ¿cuál sería la actitud? Es decir, 62 de filtrado baja a 47, aproximadamente vamos a poner el 20%, 19%, albuminuria de 88. Lleva metformina en empagliflozina, 1012,5 cada 12 horas. La actitud sería, primero, suspender empagliflozina, porque me ha asustado con el descenso de filtrado, suspender empagliflozina y reducir candesartán, porque igual estamos un poco bajo de presión arterial, suspender hidroclorotiazida, que es el diurético del antihipertensivo, o ninguno de ellos. Es decir, me quedo tan pancho y esto está muy bien. Vamos allá. Bueno, muy bien, así me gusta de rápidos todos. Bueno, hay alguno le suspendería un 10% suspendería la empagliflozina, otro 10% suspendería la empagliflozina y reduciría la candesartán hidroclorotiazida, otro 27% reduciría o suspendería la hidroclorotiazida y el 55% se quedaría tan pancho, que es lo que hay que hacer. En este caso, la paciente, aunque haya tenido paso para atrás, una presión de 125/75, si tolera muy bien, tened en cuenta que el tener un ictus, hay que mantener una persona con la presión arterial por debajo de 130 si lo tolera, si no tiene una arteriomatosis pasadísima, porque los ictus vuelven por la hipertensión y la cardiopatía isquémica vuelve por la dislipemia. Es decir, yo si tuviera una señora o una tía, una madre, quien sea, con 76 años, con un antecedente de un accidente isquémico transitorio, por favor, por debajo de 130 de sistólica, y eso le va a salvar la vida. Bueno, pues ese deterioro del 20% no supone ningún problema, no haría ninguno de ellos que hemos comentado. Estos son datos recién publicados del EMPA-REG, en el que se muestra que cuando en el estudio EMPA-REG, tanto en placebo como en empagliflozina, existe un porcentaje de pacientes que no había un deterioro, una caída en el filtrado glomerular, 47%, pero en el grupo de EMPA solo el 31%.
Es decir, en el grupo de empagliflozina un 28% tenían una caída del 10 al 20% o al 30% y un 41% un descenso leve del 0 al 10%. Eso simplemente es una implicación que baja la presión dentro del glomérulo. Estamos disminuyendo la hiperfiltración y por lo tanto estamos actuando con un mecanismo nefroprotector. Actuamos en un mecanismo nefroprotector y eso es peligroso. Pues mirad lo que ha pasado aquí. Cuando se habla de un deterioro renal del más del 30% es cuando podemos decir, bueno, esto puede ser más problemático porque hay que descartar estenosis de la arteria renal, el paciente está muy pasado de diuréticos, porque en el EMPA-REG solo un 1.4% de los pacientes presentaron ese deterioro de más del 30%. Cuidado que el 0,9 se presentó en el placebo. Es decir, que cuando un paciente con un inicio de un ISGLT2 experimenta una caída del filtrado glomerular menor del 30% de la basal, no hay que hacer nada y simplemente darle la enhorabuena al paciente. Decirle, enhorabuena, usted está haciendo un mecanismo nefroprotector por la bajada de la presión dentro del glomérulo y como veis en las gráficas del estudio, en un principio baja un poquito, pero se mantiene de forma mucho más estable a largo plazo, que por eso previene la progresión renal. Y esto no tiene implicación ni en los beneficios cardiovasculares, ni en los beneficios por hospitalización por insuficiencia cardíaca, ni en los beneficios renales. Es decir, que tanto aquellos pacientes que experimentaban una caída del filtrado o no, más del 10%, o que no experimentaban caída, se beneficiaban de todos estos endpoints. Es decir, cuando inicien un ISGLT2 y vean una caída del filtrado por menos del 30%, podéis deciros, qué bueno soy. Qué bueno soy porque estoy actuando y previniendo la progresión de la enfermedad renal crónica y su progresión. En realidad parece un mecanismo fisiológico y por lo tanto es esperable, ¿no? Y como tú muy bien decías, a largo plazo después incluso se estabiliza mucho más y en todos los estudios al final la reducción del filtrado es menor, es mucho más estable que en el grupo comparador. Muy bien, un compañero nos pregunta, en efecto, pero en el caso de ese descenso del filtrado glomerular, ¿cuándo es el próximo control analítico? Bueno, es una muy buena pregunta. Si el paciente solamente ha hecho eso y no experimenta una bajada de presión arterial ni tiene muy elevada dosis de diuréticos, no le controlaría, salvo pues, los 3 o 6 meses que tú tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque teóricamente si este descenso está asociado al ISGLT2, se estabiliza. Por ello, en este caso, si el paciente tiene poco factor de riesgo para hacer un mayor descenso, es decir, paciente que lleva poquita medicación, que no tiene insuficiencia cardíaca, que no tiene una insuficiencia renal significativa, no me preocuparía de hacer un control más que pues, en unos 3-6 meses o el año. No me preocuparía. Si llevo un ISGLT2, algunas guías recomiendan que en vez de hacer el control anual, que se recomiende un control cada 6 meses, porque así monitorizamos la evolución de la albuminuria y su efecto. Entonces, este paciente, en cambio, un paciente que sea con cierto grado de insuficiencia renal, bastante albuminuria, y que lleve mucho diurético por experimentar insuficiencia cardíaca, antagonista, receptor mineralocorticoides, mucho IECA, etcétera, etcétera, este paciente puede hacer un control si estás tranquilo al mes, pero a los 3 meses sería suficiente. Es decir, en esta situación, para quedarte tranquilo, lo puedes hacer al mes, pero lo adecuado sería a los 3 meses. Y así ves la evolución del paciente. Bueno, no hay ninguna otra pregunta más. Javier, te Vale, toca. pues pasamos al caso 3. Tenemos un varón, Juan, que tiene, como veis, 65 años. Este sí que tiene una diabetes de mucho más tiempo de evolución, desde los 45. Tiene hiperlipidemia y tiene hipertensión arterial, o sea que tiene un síndrome metabólico claramente. Tuvo además una parálisis del sexto craneal, de la cual se recuperó totalmente. Ya sabéis que es una mononeuropatía que puede ocurrir en los pacientes con diabetes. Eso fue en mayo del año pasado y tiene una retinopatía no proliferativa. ¿Qué medicación lleva este paciente? Como suele ocurrir en los que debutan más jóvenes, fijaros que este sí que lleva insulina basal, lleva una dosis de 56 unidades por la noche de Glargina U100, Lantus, lleva también un tratamiento a dosis fijas de sita y metformina con canaglifosina y repaglinida, o sea que fijaros que lleva 4 fármacos orales cuando se nos remite aquí a la consulta y insulina basal, ¿vale? Para la tensión tiene olmesartán 20, atorvastatina, aspirina y omeprazol.
Como veis aquí, el paciente tiene un índice de masa corporal de 33,7, una circunferencia abdominal de 105, o sea que es un paciente obeso. La tensión arterial, como veis, no está nada bien controlada, 18-10. Tiene además un estrabismo convergente y diplopia por lo que le pasó. Tiene además una hemoglobina de 8,3 que no está demasiado mal, pero que podemos mejorar. Pero fijaros, llama la atención sobre todo que tiene una hiperglucemia sostenida, sobre todo postpandrial, aunque la glucemia en ayunas, como veis, está entre 110 y 130. Y esta es la pregunta para vosotros. ¿Qué haríamos con este paciente? Le pondríamos otro fármaco oral, a pesar de los que llevan, por ejemplo, una sulfonilurea o una pioglitazona, le aumentaríamos la insulina basal y le dejaríamos con los mismos fármacos orales que llevan, metformina, sitagliptina, canaglifosina. Aumentaríamos la dosis de canaglifosina de 100 a 300 o le pondríamos una combinación libre de insulina basal con un agonista de GLP-1 y metformina. ¿Qué pensáis? Vale. O sea que veo que sois buenos profesionales, al menos sabéis de qué va esto. Efectivamente, el 83% de vosotros ha contestado la opción 4, es decir, que sería un paciente tributario de una combinación de un agonista de GLP-1 e insulina basal. Vamos a ver lo que yo hice. Efectivamente. Y vamos a ver un poco cómo ha evolucionado el paciente. No tenemos ninguna más. Bueno, ¿por qué? Porque fijaros que este paciente lo vi en junio, no lo he vuelto a ver, pero en cualquier caso, si vas hacia atrás, José Luis, una hacia atrás, otra más. Vale. Si vemos, por ejemplo, los datos del paciente, evidentemente yo siempre digo que hay que simplificar el tratamiento. Es decir, este paciente, ¿qué es lo prioritario? Le tenemos que ayudar a perder peso como sea. Y realmente pienso que en un paciente con esa importante resistencia a la insulina, porque lleva ya una dosis considerable también de insulina basal, y con ese aumento de la glucemia postprandial, realmente lo que le va a ser de más utilidad en este caso, dado que no tiene en principio patología cardiovascular establecida, es decir, que podemos añadirle un doble tratamiento con insulina basal y un agonista de GLP-1, manteniendo el tratamiento con metformina y ver la evolución, que seguro que le va a ir muy bien. Javier, es importante un aspecto de presión arterial de este paciente. Este paciente está mal controlado la presión arterial porque tiene sobrepeso, comida con sal, etcétera. Y obviamente habría que optimizar, como hemos dicho antes, el bloqueo del sistema renina-angiotensina mediante el filtrado era normal de este paciente, no lo veo aquí, pero es normal. Entonces, más de 60, pues 40 de olmesartán, hidroclorotiazida 25 miligramos y un antagonista del calcio. Y es de interés considerar que si con esos tratamientos, la pérdida de peso, etcétera, y los tratamientos que se le ha puesto, como GLP-1, etcétera, no se logra mejorar la presión arterial. El cuarto fármaco, en este caso, porque hay comprimidos en un combo de olmesartán 40, 25 de tiazida y 5 días de amlodipino, y entonces facilita la terapia. Y el cuarto fármaco sería un antialdosterónico, antagonista del receptor mineralocorticoides, prolactona, eplerenona si no tolera, porque es importante que en los obesos el incremento de grasa genera mayor aldosterona. Y hay una respuesta específicamente buena, no solamente en hipertensión refractaria, que las guías le dicen que los antialdosterónicos son los cuarto fármacos, sino que especialmente en pacientes obesos existe un incremento en la producción de aldosterona por grasa abdominal y hay una mejor respuesta a los antialdosterónicos porque el componente de incremento de aldosterona está muy aumentado en estos pacientes. No, está claro que la tensión no está bien controlada y lo que tú sugieres es el camino a seguir, pero obviamente un poco pensando en la situación de los compañeros que nos escuchan y en la práctica clínica, en primer lugar tendríamos que ver cómo responde al tratamiento. Yo le añadiría un segundo antihipertensivo sin lugar a dudas, por ejemplo, un antagonista, un diurético tiacídico o un antagonista del calcio, sin lugar a dudas, y vería un poco a ver la respuesta, porque probablemente este paciente si pierde peso,
y tal, también va a contribuir a una reducción de la presión arterial y ver cómo evoluciona y según la respuesta, pues añadir más fármacos como tú has sugerido. Es importante, Javier, que 184 sistólica, cualquier fármaco de los que estamos utilizando nos puede bajar entre 10, 12, 15 milímetros de mercurio. Entonces, este paciente necesitaría duplicar la dosis del mesartán y añadir como mínimo 1,5. Es decir, que no me esperaría mucho, no me esperaría demasiado en intentar por lo menos que esté a 140 la presión arterial, y eso se consigue con 40 del mesartán, hidroclorotiazida y probablemente 5 de la nalipina. Pero Pero bueno, ten en cuenta que es primera visita, el paciente viene por primera visita al especialista, es la primera visita que le veo y que le tomo la tensión. bueno, necesita el Entonces, AMPA, la automedida perfectamente, y con eso ahí estoy de acuerdo. Acepto pulpo como animal de compañía. no, te lo digo porque a veces, a ver, no te estoy contradiciendo ni mucho menos, No, sino que muchas veces en la consulta, como sabéis, pues los pacientes vienen nerviosos, sobre todo cuando un paciente se siente a gusto con su médico de atención primaria y este le envía al especialista y dice, bueno, a ver qué me van a hacer en el hospital, ¿no? Entonces, me parece muy de sentido común, pues eso, pues como tú dices, la automedida, mirarlo, confirmarlo, evidentemente con esos datos pues yo creo que hay que optimizar un poquito mejor el tratamiento antihipertensivo y ver evolutivamente a ese paciente qué es lo que le vamos a ir añadiendo para conseguir los objetivos de presión arterial. absolutamente de acuerdo, Javier. Lo que insisto, que la toma de presión arterial en la consulta no es lo más adecuado, que lo que hacemos en todos los pacientes que veo en mi consulta, todos saben que tienen que hacer la automedida de presión arterial en casa y vienen a la consulta. De esta manera, cuando uno me dice, no, es que usted no me dio eso, digo, no, es imposible porque a todos se lo doy. Es importante, y el tiempo que una enfermera está tomando la presión arterial en atención primaria, se lo dedique a otra cosa, porque la presión arterial se debe tomar el paciente en casa. Hay casos de estos que no tienen un dispositivo, que se vayan a la farmacia, etcétera, pero en casa es fundamental. Bueno, una pregunta muy rápida. Te preguntan, Javier, Glargina, ¿estamos 100 o 300? Tú has puesto ahí 100. Bueno, el paciente venía desde atención primaria con Glargina U100. Vamos, como sabéis, tanto Glargina U100 como U300, la eficacia es similar, cambian realmente el riesgo de hipoglucemia y la variabilidad glucémica. Creo que no es el problema de este paciente en este momento. Yo personalmente cuando cambias un fármaco, como en este caso le vas a quitar pues 3 hipoglucemiantes orales y le vas a añadir otra inyección, muchas veces prefiero no generar tanta incertidumbre, ¿no? Porque como sabéis muy bien, el cambio de Glargina U100 a U300 también va a generar un deterioro inicial del control metabólico. Después no, cuando se titulen, porque sabéis que las dosis de Glargina U300 suelen ser entre un 10 y un 15% más altas que con Glargina U100. Por lo tanto, en este caso, si uno de vosotros considera cambiar, no me parece mal, pero mantener Glargina U100 tampoco pasaría absolutamente nada. Me Bien, parece una opción perfectamente válida. perfecto, muy bien, Javier. Vale, pues entonces vamos al siguiente caso. Vamos a decir un poquito más rápido, pero vamos bien. A ver, tenemos estos new kids on the block. Es decir, ha llegado un médico nuevo al centro de atención primaria, médico guapetón, y que, bueno, se acaba de jubilar el compañero de toda la vida, que ha sido un gran profesional, y entonces este nuevo doctor, recién acabada la residencia, recibe uno de sus pacientes de su cupo, que tiene 89 años, que su anterior médico lo conocía de toda la vida, como se podría decir, diabetes tipo 2, cardiopatía isquémica, y entonces ve que en el último control hay un pequeño deterioro renal que se pone pues, 2,5 de creatinina y filtrado de 23. Lo demás, bueno, una presión arterial que yo considero adecuada, 149 de sistólica para esa edad, y el paciente llevaba metformina 850, linagliptina en general. Eso es lo que me interesa. ¿Remitiría este paciente a nefrología? Es la pregunta que vamos a plantear en estos momentos. 2,5 de creatinina filtrado 23. Si no, necesito más datos o quizá precise completar estudio. No lo tengo claro. Vale, muy bien. Como vemos esto, pues estamos en división de opiniones. Un 31%, un tercio lo remitiría, otro tercio no lo remitiría y otro tercio necesita más datos y un 8% no lo tienen claro. Yo creo que tenéis razón todos, porque hay argumentos para todo en el sentido de que
bueno, el paciente tiene un filtrado por debajo de 30 y eso lo dicen las guías. Quizá si el paciente tiene una evolución muy lenta y casi no ha cambiado respecto a la previa, pues no habría que remitirlo. Quizá necesita más datos, saber si hay otros factores que hayan desencadenado este deterioro y en tal situación el que haya respondido no lo tengo claro, pues también tiene razón, ¿no? Bueno, en pacientes con esa disminución del filtrado glomerular leve o no tan leve como en este caso, hay que hacer una ecografía. En el documento de consenso de 10 sociedades científicas de nefrología y todas las de atención primaria, se estableció que primaria debe de pedir una ecografía, que eso hace 10 años no existía. Bueno, existen unas causas, pues filtrado reducido como por debajo de 30, hematuria macroscópica, infecciones de repetición, que esto va a ayudar a descartar causa obstructiva. Y luego es muy importante la principal causa de motivo de remitir un paciente a nefrología, las causas funcionales. Muchos de vosotros me remitís un paciente que generalmente son ancianos, que presenta un deterioro renal como este paciente, pero hay que descartar causas funcionales, depresión, vómitos, AINES, hipotensión. Y eso se puede descartar de primaria y se ahorra la consulta o la posible evaluación del paciente. Hoy con telemedicina podemos gestionarlo, pero es importante esto, además de prevenir la nefrotoxicidad. Es decir, estos pacientes con esta situación, muchos de ellos se puede hacer una ecografía renal y sobre todo lo más importante es descartar las causas funcionales. Lleva 3 diuréticos, sistólicas de 80 o 90 o 100. Este paciente con 89 años, 88 años, tiene que tener una sistólica como mínimo de 150. Y esto es el aspecto más relevante. Si yo tengo un paciente que estaba antes con 26 de filtrado y ahora está con 23, su médico de toda la vida y lo mantenía estable y esto pues descartamos situaciones funcionales y no remitimos al paciente porque tiene poca probabilidad de progresar a la diálisis. En segundo lugar, si el paciente tenía 46 de filtrado, por ejemplo, y baja 23, pues sí que hay un deterioro progresivo y también hay que descartar estas causas funcionales, pero tiene más probabilidad de iniciar diálisis y este sí que tenemos que remitirlo. De hecho, esto es un caso reciente, pues es un filtrado lentamente progresivo. Esto se puede manejar por atención primaria, está por encima de 30, valorar eso, descartar nefrotóxicos y causas funcionales para ver la progresión. Y luego, contrariamente, hay muchos casos, que esto es el típico paciente con insuficiencia cardíaca que lleva diuréticos, altas dosis, baja dosis y que hace episodios en sierra de la función renal y eso está mediado por causas funcionales, diuréticos, incluso antiinflamatorios o cambios en la presión arterial. Así pues, se confirma que presenta un lento progresivo deterioro renal este paciente que toma metformina, 850 al día. ¿Cuál sería la actitud en este paciente que toma metformina y linagliptina 5 al día? Suspender metformina y ver la hemoglobina glicada. Suspender metformina y mantener la linagliptina, en este caso un DPP-4, suspender metformina e iniciar insulina, suspender metformina e iniciar repraglina y suspender metformina e iniciar un GLP-1. Vamos a contestar. Es decir, se suspende metformina en todos y en el primero observar, mantener DPP-4, iniciar insulina, repraglina. Bueno, realmente, en efecto, se mantiene el DPP-4, que el 55% de vosotros lo habéis respondido. Un 18% iniciaría insulina y un 18% iniciaría un GLP-1. En este caso, ¿qué fue lo que hicimos? Pues en este caso se mantuvo el DPP-4, tiene una hemoglobina glicada de 7 y pico adecuada, un paciente mayor. Vamos a ver, tiene un IMC de 28, vamos a ver cómo se porta. Hay una pregunta de la audiencia. Ojo, la ecografía tardan 2 o 3 meses en hacerla. Tiene el doctor Espadas toda la razón. Entonces, pero este paciente que lo llevamos, tenemos un seguimiento importante con 2 de creatinina basal y 35 de filtrado, si la pedimos de forma ordinaria, entonces nos lo hacen en 2 meses y ya tenemos catalogado al paciente para cuando hay una complicación o no. Un filtrado por debajo de 30 tiene una indicación de ecografía y te la dan 2 meses, vale. Si el paciente experimenta un deterioro agudo más complejo, pues se pide urgente y si no, este es el paciente que veremos desde nefrología y en nefrología también les lloraremos un poquito para que le hagan con preferencia. Me parece muy importante esta puntualización que habéis hecho. Muchas gracias. Listo. No, a mí me parece que la opción 2, sin lugar a dudas, era la opción correcta. Sí. Había que suspender la metformina porque además tenía un filtrado por debajo de 30. Ya sabéis que por debajo de 45 hay que estar muy alertas y ver las características del paciente, pero este lo tenía por debajo de 30. Y la linagliptina nos da la opción de mantenerlo sin ajustar dosis, con lo cual
me parece la opción más adecuada. Correcto, el algoritmo de red GDAS, por ejemplo, entre otros, y en cualquier algoritmo, y Javier también lo puede confirmar, que el paciente más anciano, con relativamente cierta fragilidad, el DPP-4 es el fármaco, y observamos, porque el nivel objetivo de glicada tampoco tiene que ser excesivamente estricto en una persona de 88 años, ¿no? Javier, vamos a ir un poquito más rápido, ¿verdad? Que tenemos que acabar. Mira, Joaquín, 72 años, diagnosticado recientemente diabetes tipo 2. Este, como veis, tuvo un infarto en el 2013 y tiene una fracción de eyección por debajo de 35, un NIA 2. Lleva, como veis, un tratamiento con DAPA y metformina, más sitaglitina, 3 fármacos orales. Lleva enalapril, eplerenona, furosemida, bisoprolol y ticagrelor. Y además rosu y ezetimibe, aspirina y omeprazol. O sea, como veis, va a tope. Tiene un índice de masa corporal de 36,1, una circunferencia abdominal de 126, como veis, la tensión la tiene bien controlada. Pero tiene un control metabólico pésimo, 8,9 de hemoglobina glicosilada, con una buena glucemia en ayunas, o bastante buena glucemia en ayunas del laboratorio, y un filtrado de 68,8. El NT-proBNP ya habéis visto que está en 1200, acorde al paciente. Bueno, ¿qué opciones terapéuticas tenemos? Podemos añadir un cuarto fármaco oral, no hacemos nada. Añadimos un GLP-1, bien diario, semanal, y en este caso suspenderíamos la sitagliptina, o añadimos insulina basal, con o sin sitagliptina. Recordar, el tratamiento lo tenéis al lado, era un paciente que llevaba DAPA, metformina y sitagliptina. A ver, ¿qué habéis contestado? ¿Qué sugerís? Bueno, está claro que sois una audiencia muy insulínica, ¿eh? Porque el 57% de vosotros ha optado por la opción 4 y el 43% por la opción 3. ¿Y qué hice yo? Efectivamente, yo me hubiera decantado por la opción 3, porque es un paciente, como hemos dicho, que es obeso, tiene 72 años, es muy importante, él ya lleva un inhibidor de SGLT2, bueno, pues le vamos a dar la máxima protección cardiovascular posible y sobre todo vamos a intentar bajar de peso, y yo creo que la opción 3 sería la más adecuada. Siguiente. Aquí veis un poco lo que le propusimos. Es un plan de dieta, bajar peso, 1600 calorías. Objetivo de peso para él siempre va a depender del índice de masa corporal. Entonces, como tenía más de 30, pues le vamos a sugerir una pérdida de entre un 20 y un 25% de su peso inicial. Eso tiene que ver mucho con el índice de masa corporal. El peso objetivo entre 80 y 85. Aumentar un poquito la actividad física en la medida de lo posible, suspender la sitagliptina porque le vamos a dar un agonista de GLP-1, y este es el tratamiento que lleva. Le pusimos dulaglutide, metformina, DAPA, la metformina se suspendió, DAPA, dulaglutide, esto es un error. Siguiente. Y aquí veis un poco los resultados, o sea, la hemoglobina glicosilada bajó casi 3 puntos, lo cual está muy bien. Le pedimos datos adicionales que os recomiendo también hacerlo, sobre todo en estos pacientes de reciente inicio. Le pedimos un péptido C, que como veis es absolutamente normal, antigat, que descarta autoinmunidad, y también no os olvidéis de pedir en estos casos de deterioro brusco un CA19-9 para descartar, digamos, patología pancreática. En este caso tiene discretamente aumentado, pero para mí no es relevante. Y bueno, pues aquí tenéis las glucemias en ayunas, que tienen entre 120 y 140. Este sería un poco el caso. O sea, como veis, es muy importante hacer un estudio para descartar pues una diabetes autoinmune, una LADA o un problema pancreático importante, y luego ya en función del caso, en este caso la obesidad prima por encima de todo, pues en este caso un agonista de GLP-1 semanal sería la opción más correcta en este caso. Muy bien, si no, vamos repasando, así acabamos en menos de 10 minutos todo. Este caso es Manolo, paciente diabético, que también llama la atención. IMC de 31, es una obesidad grado 1, presión arterial no óptima, 149/88, creatinina 1,4, filtrado 55. Entonces, su médico le detecta hematuria,
en un seguimiento de control rutinario de su diabetes. Por eso hay que hacer un seguimiento, no cuesta nada, te sirve pues, para ver glucosuria, para ver cetonuria, para ver algunos datos de interés, porque el paciente puede presentar una infección de orina y otras cosas. Bueno, este paciente, su médico de atención primaria le salvó la vida porque en un control le detectó una hematuria de 100 hematíes por campo, que eso no es normal. No si son 5 o 10, no son 100 hematíes por campo, y entonces pues se le detectó, se le hizo un estudio y se detectó en una ecografía renal un tumor, un carcinoma de células claras, que se hizo una nefrectomía, y el paciente tras la nefrectomía, que estaba tomando metformina dapagliflozina para la diabetes, lo remiten a nefrología porque se ha quedado de una función renal de 1,4 pasa a 1,9, un filtrado de 55 pasa a 37, es decir, porque le hemos quitado un riñón, es decir, disminución significativa con albuminuria, es decir, obeso, albuminuria, disminución de masa nefronal, ahí la hiperfiltración juega un papel muy importante. En este caso, ¿suspendería la dapagliflozina? La pregunta es muy sencilla, sí o no. Es decir, paciente que tiene 37 de filtrado, glicada de 8,3, albuminuria 350. Vale. Bueno, obviamente no. El 83% de vosotros habéis contestado que no suspendería la dapagliflozina. Se lo saben, José Sí. Luis, se lo saben, se lo saben. Se lo saben perfectamente, o sea que estamos en un auditorio de expertos y hay unas opciones, ¿no? Pues las pongo directamente. En la metformina, pues había que ajustar la dosis y por debajo de 30 suspender. Pioglitazona está permitido, pero retención hídrica, aumento de peso, repaglinida, hipoglucemia, riesgo de hipoglucemia, DPP4, buena tolerancia, y SGLT2, quizá por ficha técnica, pero las fichas técnicas están en revisión, algunas como canagliflozina ya lo tiene admitido este paciente que tenía más de 300 de albuminuria, y GLP-1 e insulina están permitidos. Entonces, su médico redujo la metformina, que le ajustó a la función renal, a 850 al día. ¿Y cuál sería la actitud que podemos hacer? Correcto, ajustamos la metformina. ¿Y qué hacemos ahora? Con 1,9 de creatinina 37 filtrado. Añadimos gliclazida, pioglitazona, repaglinida, insulina, GLP-1 o DPP4. ¿Qué haríamos? Vamos a ver qué haríamos. Bueno, el 70% añadiría un GLP-1, o sea, estamos en una audiencia muy selectiva y muy experta, un 20% un DPP4 y un 10% de insulina, el resto cero. Vale, yo creo que eso fue lo que hicimos. Se le añadió un GLP-1, pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, se le cambió a canagliflozina porque esto fue de hace unos meses, este caso fue de hace unos meses, y entonces lo único que estaba permitido era canagliflozina. Por ejemplo, tenemos ahora evidencias en insuficiencia cardíaca con filtrados más bajos con dapagliflozina y empagliflozina, pero se le cambió dapagliflozina por la ficha técnica. Pero vamos a recordar unas cosas y a lo mejor el doctor Ampudia se meterá conmigo. Recordar la insulina, pues se asocia a ganancia de peso, produce una activación del sistema renina-angiotensina, aumenta la reabsorción de sodio que favorece la hiperfiltración, la congestión, riesgo de hiperglucemia y el hiperinsulinismo puede generar daño tubular, estructural, vascular. Y en un reciente artículo que hemos publicado con compañeros del Hospital PESET, reciente como el mes pasado, entonces hemos visto que hemos sugerido que en algunos pacientes, sobre todo si son obesos de forma importante, la adición de GLP-1 e incluso SGLT2 puede disminuir las dosis de insulina e incluso si las necesidades de insulina del paciente son muy bajas, pues relativamente obesos o que estén por debajo de aproximadamente 15 unidades al día, podría llegar a plantearse la suspensión de la insulina. Este artículo está de libre acceso y si alguien no puede acceder por el motivo que sea, me lo puede pedir o incluso lo cuelgo el link ahora después en el chat. Entonces lo que hicimos fue añadir un GLP-1, en ese caso semaglutida, se empezó por 0,25 y ahora en este momento está con 0,5 miligramos por semana. Vamos acabando ya, Javier, que nos quedan 5 minutos. Sí, a ver, en el caso anterior, desde luego, porque era obeso, pero pensar lo que os he dicho, siempre en los pacientes que tienen un filtrado, digamos, disminuido, también los efectos adversos gastrointestinales que no aparecen en todos los pacientes, pero aparecen con más frecuencia en pacientes que tienen filtrado disminuido. O sea que siempre tenerlo en cuenta. Yo también hubiera optado por un agonista de GLP-1 y eventualmente si el paciente no lo hubiera tolerado, entonces insulina basal. Muy bien. Vamos al quinto, Bueno, Javier. el caso quinto, Milagros,
76 años, como veis aquí, diagnosticada de diabetes tipo 2 en febrero, o sea, este mismo año. Ingresó con un cuadro de hiperglucemia franca, como veis ahí, poliuria, polidipsia, pérdida de peso, además el filtrado le cayó hasta 15 mililitros por minuto. Durante la hospitalización se hizo terapia basal bolus y después de darle de alta, pues hubo una progresiva reducción de la dosis de insulina. Es una paciente que además es obesa, que tiene apnea del sueño, osteoartritis, hipertensión arterial. Este es el tratamiento que llevaba al alta, como veis, Clargina, combinado con linagliptina, torasemida, doxazoxina, Aranesp. Aquí veis un índice de masa corporal de 33, una hemoglobina fatal en el momento de ingreso, 11,5 en febrero, ¿vale? Y posteriormente los niveles de glucosa 110, 130 preprandiales y postprandiales 130, 160. La pregunta que os hago es, en esta paciente que ha debutado de esta manera, ¿cuáles serían las opciones? Suspenderíamos la insulina, sería la opción 1, aumentaríamos, ves activándolas, aumentaríamos, tienes que ir activando las siguientes. José Luis, tienes para que pase. Perdona, ahora. Ponlas todas, esa es, vale. Sí. O sea que las opciones serían suspender la insulina basal, aumentar la insulina basal con linagliptina, disminuir la insulina basal con linagliptina dependiendo de la glucemia basal en ayunas o añadir un agonista de GLP-1. Vale. Lanzamos la pregunta, Marco, por favor. Marco, ¿podemos lanzar la pregunta? Sí, Hombre, igual ha salido antes, no podía salir, ¿no? Coméntala, Javier, y ya está. Coméntala y ya está. Vale, pues en este... Vale, disculpa. La tenéis aquí, sí. Vamos allá. Tenéis que mutaros ahí alguno que tiene el micrófono abierto. Bien, aquí el 73% de vosotros habéis añadido un agonista de GLP-1. Cerrar, por favor. Efectivamente, yo creo que sería la opción mejor. La paciente ha respondido muy bien a la insulina, se ha normalizado rápidamente y probablemente es lo que mejor le va a ir a esta paciente, es decir, metformina con un agonista de GLP-1. Siguiente. Bueno. Último caso de nefro, paciente de 62 años que es remitido por detectar glucosuria en tira reactiva. Un paciente que lleva metformina, dapagliflozina, creatinina de 1, albuminuria 34, diabetes tipo 2, obesidad grado 2. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la respuesta correcta? El paciente lo envían por glucosuria y dice, bueno, hay que hacer un estudio de tubulopatía, preguntar al paciente si tiene signos de balanitis, remitir a nefrología para estudiarlo, tubulopatía u otras causas. La glucosuria es normal, en este caso no hay que hacer nada. Es normal porque tiene una glicada pues, un poco elevada, o suspendería la dapagliflozina por ser la causante de la glucosuria. Recuerdo que la glicada es típica. Vamos allá. Esta pregunta no la podéis fallar. Vale, perfecto. La glucosuria es normal en este caso, casi el 90% de vosotros habéis respondido, salvo un caso despistado. Entonces, simplemente, esto es un caso real, es una foto, bueno, han anonimizado el nombre, es una mujer de 62 años en este caso, esto es uno de mis casos, y la paciente tiene glucosuria de 1000 miligramos de decilitro y lo primero que hay que preguntar es si es diabética, porque si tiene una glicada fatal con un umbral de glucemia basal por encima de 180 persistentemente, glicadas por encima de 8 más o menos, este paciente puede hacer glucosuria. Pero la segunda pregunta es si lleva un ISGLT2, porque lo que hacemos es con el ISGLT2, esta pregunta es la siguiente, Marco, tu hora no va. Si lleva un ISGLT2, perdona, un ISGLT2, vamos a bajar el umbral de eliminación de glucosa y cuando un paciente lleva un ISGLT2, la mejor forma de saber si lo toma o no lo toma es ver el sedimento que os he dicho que sirve para estas cosas, entre otras, y sabemos que está eliminando glucosa. Simplemente es una cosa anecdótica, pero me ha llegado algún caso por glucosuria cuando un paciente lleva un ISGLT2. Ya sabéis todos que es normal que el paciente desarrolle glucosuria.
entre 70, 80, 90 gramos al día. Esos son 200 y pico largas calorías. Es como andar o correr 20 minutos en una cinta de correr, de running. O sea, cuidado que los IGF-2 también favorecen la eliminación de calorías. De peso, perdón. Javier, último caso, que nos quedan los 3 minutos o 4 y despedida. Bueno, caso 6, Luis, también otro caso real, varón, 74 años, fue diagnosticado de diabetes tipo 2 después de un episodio de descompensación hiperosmolar con 711 de glucemia, hemoglobina 12.2 y además con una disfunción de los ganglios basales en septiembre del 2020, o sea que no hace mucho, hipertenso, con obesidad y además con historia previa de un adenocarcinoma de colon. El tratamiento que llevaba el paciente era glargina, U300, o sea, Toujeo, 30 unidades por la mañana, insulina Aspar para corregir, metformina 2 veces al día, medicación antihipertensiva, estatinas, aspirina. Y los datos de la exploración que tenemos en el momento que vemos al paciente, como veis, un índice de masa corporal de 35, un perímetro abdominal de 118, la tensión arterial bastante bien controlada con una discreta taquicardia basal, como veis, acantosis nigricans, antes de la insulina 12,2% de hemoglobina glicosilada con una glucemia en ayunas elevada, tiene un aclaramiento, la anterior, tiene un aclaramiento de casi 80 y después de la insulina, como veis, la glucemia preprandial había bajado considerablemente. Siguiente. Bien, entonces un poco lo que nos plantea este caso es, vamos a ver, ¿qué hacemos con Luis? ¿Lo dejamos como está? Le añadimos, suspendemos la insulina prandial y lo dejamos con insulina basal y metformina. Le añadimos un inhibidor de SGLT2 al tratamiento previo y suspendemos la insulina basal, o le añadimos un agonista de GLP-1 y suspendemos la insulina prandial, perdón, lo mismo que antes. Entonces, a ver qué os parece. Última pregunta, que nos quedan 2 minutos para acabar. Vale, la mayoría de vosotros le pondríais un inhibidor de SGLT2, pero recordar que era un paciente obeso. Recordar que era un paciente obeso. Otra opción es añadir un agonista de GLP-1. Yo lo que hice fue... Vamos allá. Efectivamente, le puse un inhibidor de SGLT2. A ver, este es un paciente que ha respondido fantásticamente bien al tratamiento con insulina basal y probablemente con la historia que tiene, la historia previa, pues le va a venir fenomenal un inhibidor de SGLT2 con metformina e insulina basal. Y bueno, la insulina prandial en este caso no es necesaria, puesto que, como decía el paciente, digamos, la buena respuesta insulínica a la insulina hace pensar que tiene una reserva pancreática razonablemente buena. Pensar que estos pacientes que responden tan bien, la propia hiperglucemia condiciona, digamos, un deterioro funcional que es recuperable cuando la hiperglucemia disminuye con el tratamiento con insulina. Javier, un comentario. Un paciente con 12 de glicada en el que tú le estás poniendo insulina, que vas a reducir de forma importante la glucosa, y un ISGLT2 que vas a aumentar la excreción por bajada del umbral, este paciente va a eliminar muchísima glucosa los primeros días. Hay que tener alguna precaución porque ahí hay unos factores que van a favorecer la aparición de infecciones de orina, por lo menos en los primeros días. ¿Tú estás tranquilo ahí o tienes alguna precaución? A ver, pensar que el paciente ingresó con una hemoglobina de 12 y fue dado de alta, ya prácticamente normalizada la glucemia con insulina prandial, entonces cuando vino a la consulta. Vale, o sea, el paciente ya no estaba hiperglucémico. Obviamente, en una situación con una hemoglobina de 12, lo ves al paciente, no le pones un inhibidor de SGLT2, entre otras cosas porque le vas a agravar muchísimo la sintomatología. O sea, lo que tienes que hacer es en primer lugar ponerlo normoglucémico. Por eso decía que esa hiperglucemia que condiciona un deterioro de la secreción de insulina, de la reserva pancreática funcional, cuando lo normalizas, el paciente se recupera y lo ves porque responde muy bien y además normaliza rápido. Entonces, cuando lo tienes normoglucémico o con unos niveles ya bastante buenos, es cuando te planteas añadir un inhibidor de SGLT2. Un breve comentario de 10 segundos, que estamos en el tiempo ya. La doctora Ruth Uribe nos pregunta, ¿y paciente que tiene glucosuria sin ser diabético y sin tomar SGLT2 envía nefro? Sí, porque este es el paciente que tiene una tubulopatía. Muy bien. Bueno,
Sí, nada, este es el Uy. plan de Luis. Opa. Como veis aquí, básicamente, bueno, Luis se quedó con una dieta hipocalórica, titulamos la insulina galargina, llevaba al final 24 unidades, objetivo de titulación entre 80 y 120, además llevaba EMPA y metformina a dosis fijas, y fijaros la reducción espectacular de la hemoglobina glicosilada, el péptido C era bueno, de nuevo la antiinmunidad negativa, el CA199, quedaros con eso también bajo, y realmente el paciente fenomenal. Como lo estabilizamos, entonces después lo que hicimos fue remitirlo de nuevo después de 5 meses de seguimiento a atención primaria para seguimiento posterior. Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias, Javier. Enhorabuena porque hemos aprendido muchísimo en endocrinología, especialmente manejo de insulina y pacientes graves, porque los pacientes sencillos lo hacen fantásticamente bien. Primaria, los complejos también, pero los muy complejos yo he aprendido mucho contigo y de verdad que me ha encantado este aspecto práctico para acabar estos 3 webinars. Os agradezco a todos que habéis estado los 30 y pico del Zoom y los otros tantos de YouTube ahí pendientes, no habéis descendido. Agradecemos a Astra pues, la libertad que nos ha dado para hacer este webinar. Gracias a todos los que habéis estado después de una jornada tan intensa de trabajo como hemos tenido. Estáis ahí pegados a este webinar de hora y pico, y que sepáis que si alguien no ha podido verlo, os consulta, queda colgado a partir de mañana en nuestra página web de la Sociedad Valenciana de Nefrología, canal YouTube, que os podéis suscribir y recibiréis todas las informaciones de las nuevas webinars de información médica, diabetes, nefrología, hipertensión, etc. Gracias por todo. Esperamos que tengáis pronto vacaciones y paséis un feliz verano. Y gracias a Marco, que está detrás con la técnica, Javier, que ha sido un placer poder aprender con vosotros, y esperemos que después del verano tengamos más actividades formativas. José Luis, coincidirás conmigo que sin menospreciar otras áreas sanitarias, tenemos muy buenos médicos de atención primaria en nuestra área sanitaria, y además muy entusiastas Sí. porque realmente les gusta formarse. Y bueno, pues la verdad es que gracias a ti también por compartir conmigo, digamos, este espacio, y sobre todo a ellos por el interés y por participar en todas las preguntas interactivas. Gracias. Doy fe que tenemos una medicina primaria de lujo en España, de mucho lujo en la Comunidad Valenciana y de muchísimo lujo en el Departamento Clínico en la Malvarrosa. Los hechos están ahí y lo hemos podido ver esta tarde. Gracias a todos por vuestra colaboración en estando en estas áreas formativas. Un saludo y hasta pronto.